Modo Protegido, el podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. La tribu de la basura. Hace poco escuché una entrevista con el fundador de un famoso evento regional de la industria creativa, y aunque no se considera a sí mismo un desarrollador de videojuegos como tal, si lo fuera sería del subtipo 3. Escuchen el podcast 7 para saber más de los subtipos, pero contaba con una característica extra que al parecer es más común de lo que creían los medios creativos. Pero para darme a entender, contaré una de mis viejas historias. Hace ya décadas, cuando cursaba la preparatoria, el equivalente al high school gringo de las comedias escolares, teníamos un maestro que le encantaba hacer obras de caridad con dinero y mano de obra que no era de él. Y a mí y mi salón de clases nos tocó ser esa mano de obra más de una vez. Y una de esas campañas de caridad, como era de esperarse, era llevarle juguetes a los niños pobres. Lo típico, llevar un juguete nuevo o en buen estado y que no necesitara baterías, energía eléctrica o en estos días conexión permanente a internet. Y como es costumbre de este tipo de maestros, la participación era obligatoria para aprobar el curso. Así que elegí una antigua pero funcional pistola de juguete obtenida en un mercado de pulgas cuando era niño. Y la presenté como prueba de que era un ser lleno de amor y compasión, capaz de desprenderse de un regalo familiar y dárselo a cambio de nada a un completo desconocido por voluntad propia. Sí, claro. Y así, nos subieron a un camión que nos llevó fuera de la civilización, hasta un lugar donde se decía vivía una comunidad humana que, a decir de los antropólogos, sobrevivía de recoger basura. El lugar era como un hola mundo de un engine 3D, una vasta extensión de desierto plano, con un cielo monótono cual skybox de fondo, nada de montañas, árboles, ni mucho menos edificios. Lo único semejante a construcciones eran estructuras improvisadas de lámina y cartón, de no más de 3 o 4 piezas, encima 3D low poly. Y todos los habitantes, o al menos las criaturas no comestibles que parecían moverse en 2 piernas la mayor parte del tiempo, eran cosas pequeñas de poco más de 1 metro, todos con las mismas texturas y modelos repetidos. Aunque era posible distinguir a los niños de los adultos, porque los adultos, fueran del sexo que fueran, tenían bigote. Pasaron algunos minutos entre que nos bajaron del camión y el maestro, junto con los intérpretes, se dieron a entender por señas con los jefes de la tribu de lo que vinieron a hacer. Cuando de pronto ocurrió algo que para mí fue sorprendente. Algunos de los estudiantes cayeron bajo ataques convulsos y algunos hasta se desmayaron. De inicio, creí que habían caído por insolación o picados por algún escorpión del desierto. Nada de eso. De entre los afectados, unos pocos todavía eran capaces de articular palabra. Reproducir tal cual me es imposible porque no me permitieron acercarme más, pero por los comentarios de los que los atendieron lo supe. Contemplar una pobreza que no tenían idea de que existía les impresionó demasiado. Para mí esa reacción era incomprensible, pues en el lugar donde vivía, si quería ver gente pobre bastaba con salir a la calle, o a cualquier camino sin pavimentar considerado calle. No tenía que caminar mucho para ver cosas peores. La sensación que tuve es que ellos vivían en un mundo que les ocultaba todo eso aunque lo tuvieran cerca. Tal vez las personas más pobres que conocieron fueran los sirvientes de sus mansiones y los nativos que venden artesanías a los turistas en países exóticos. Pero había algo que no cuadraba, que todos éramos de escuela pública. En ese momento, la experiencia también me afectó, pero en sentido opuesto. ¿Cómo era posible que grupos humanos que se reproducían sin control, que grupos humanos se reprodujeran sin control, mientras que en la ciudad, gente educada y trabajadora moría sola y sin hijos?
y que encima esa gente trabajadora que muere sola y sin hijos sea extorsionada por vivales como el maestro que nos llevó ahí para que les regaláramos cosas que la tribu de la basura no le da a sus propios hijos, porque ni siquiera son capaces de comunicarse con palabras con seres humanos. Así que hice algo horrible y propio de un ser sin corazón, de lo que mi clon de universo paralelo tal vez se avergüence. Cuando nos formaron para depositar los juguetes en un costal para ser repartidos, ¡tan, tan, tan! Yo no entregué el juguete que había llevado. ¡No! De hecho, lo oculté muy bien y hasta la fecha conservo esa misma pistola de juguete como recordatorio de que hay seres que se aprovechan de la ingenuidad y el sentimiento de culpa de la gente para sacarles recursos. No puedo culpar a la tribu de la basura. Sus neuronas carentes de mielina apenas le estaban para pensar en la siguiente comida, y el resto de sus acciones estaban bajo el control de sus glándulas. Así que la alerta la pongo sobre la gente que usa entes como los de esta tribu para atacar. De hecho, los actuales SJW son algo muy cercano a los estudiantes que entraron en crisis nerviosa en aquel viaje. Ahora regresemos con la entrevista con la que el podcast comenzó. De inicio, el entrevistado pasó probando que era del subtipo 3, y luego habló de cómo quería ayudar a todo el talento local a salir adelante. Hasta aquí todo bien, o para que me entiendan los de escuela de blancos, so far so good. Y entiendo que aceptar que hasta ahora ha hecho un muy buen trabajo. Pero pudo poner en contacto, pudo poner en contacto a gente dedicada a lo creativo con negocios a los que podrían entrar a trabajar. Y si todo le sale bien, tal vez hasta cree muchas fuentes de empleo para gente relacionada con las artes, multimedia, y les dé trabajo aunque no quieran. ¿Dónde oí esa frase? Y ahí es donde mis dudas comienzan. Pues en la entrevista reveló detalles que sugieren que él y quienes fundaron el evento hubieran sido de los que entraron en crisis nerviosa al haberse encontrado con la tribu de la basura en aquel viaje. Y por si no fuera suficiente, también declaró su desagrado al Dios Emperador, amado por todos. Para los que escuchan este podcast después del 2024, o 2020 si los herejes se imponen, cuando hablo de el Dios Emperador, me refiero al presidente Trump. Sí, para sorpresa de muchos, este podcaster es leal al emperador. Pero ese asunto merece un episodio completo. Y sí, tal vez pierda algunos suscriptores. Pero primero oigan ese podcast. El asunto es que sospecho que el fundador del evento y los suyos están en contra del emperador, es porque el modelo de negocios que tienen es el de maquila de multimedia para empresas de Estados Unidos. Y las políticas económicas recientes intentan evitar que los puestos de trabajo del país del norte se vayan a países del tercer mundo, en el que los salarios son mucho más bajos. Por eso entiendo que los organizadores del evento estén preocupados. Así que les aconsejo que ofrezcan a los extranjeros productos que ellos mismos no puedan hacer y no nada más mano de obra barata y subsidios del gobierno. Sé que pueden lograrlo, porque hay 2 o 3 conceptos que, a decir de ellos, sí son originales y son bastante buenos. Pero dejemos ese asunto para la gente que sabe de animación. Cosa que no es mi caso. Aquí hago un corte y agrego material extra. Pues de este otro asunto quería hacer un episodio completo. Pero en este me queda mucho espacio. Y lo pondré aquí. Señores creativos, dibujantes, ilustradores y demás bohemios que gustan de la té de Starbucks mientras garabatean monitos cabezones en sus Macs, les tengo una muy mala noticia. Los trabajos creativos no son como se los imaginan. Bueno, si ustedes son jóvenes, no son como se imaginan. Si ya van para los 30 o los pasaron, ya saben de primera mano esto. Pero para los que apenas empiezan, o que quieren empezar, los trabajos creativos con sueldo fijo y prestaciones son sumamente fríos, mecanizados e industriales. Claro, que también pueden hacer como los artistas de la antigüedad y buscarse a alguien que les dé dinero para trabajar en su propio atelier o como se pronuncie,
taller o estudio para los que fueron conmigo en la escuela pública, y vender las obras salidas de su propia inspiración en subastas internacionales. Pero si lo que quieren es un trabajo normal, olvídense de sus propias obras. Como saben, la producción industrial consiste en dividir la tarea de fabricación compleja de un producto en muchas subtareas simples, llevadas a cabo por mano de obra especializada. Esto permite llevar la producción y emplear a personal que no tiene que dominar todos los aspectos de la fabricación del producto. Y si el producto tiene demanda, los salarios de estos obreros también pueden ser altos, sin generarle pérdidas a los jefes. El asunto aquí es que hay cosas más difíciles de industrializar que otras, pero todo es industrializable. Del software y los videojuegos hablaré en otro programa, pero tomemos un ejemplo más conocido por todos, una historieta, o cómic, manga, TVO o como se le llama en su país. Cuando un artista muy joven dice que quiere hacer un cómic, se imagina que él va a crear la historia y los personajes, la portada, las viñetas interiores, y que luego lo venderá, tal vez a algún millonario excéntrico o un editor. Tal vez si no él mismo, por lo menos con un equipo. Pero luego va a alguna presentación de algún cazatalentos de su editorial de cómic favorita y lo mandan al demonio sin darle explicaciones. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de editoriales producen sus cómics de manera industrializada. Y nuestro ingenuo artista le presentó una obra artesanal que encima cometió el peor pecado que se puede cometer ante un cazatalentos: presentarle tu propia obra. Pero veamos, ¿cómo se industrializa una obra artística? Lo voy a simplificar para que todos me entiendan. Primero hay que dejar en claro que las editoriales manejan a sus personajes como marcas registradas. Esto significa que no son del todo obras artísticas que pueden ser rastreadas a un único autor. Todas las partes que distinguen a un personaje están protegidas por ley, y si hay que cambiar algo, hay que hacer papeleo. Por eso, muchos personajes del cómic y la animación siempre se visten igual. Y esa imagen debe de ser constante en todos los productos, ya sea historieta, animación, juguetes o publicidad. Segundo, se tiene un grupo de escritores, oyeron bien, no uno ni dos, muchos escritores, y no siempre los mismos. Entre ellos, discuten qué tipo de aventura vivirá el personaje. Y ya que se ponen todos de acuerdo, escriben los diálogos y describen las escenas con detalle. Luego ese documento se lo pasan a alguien que dibuja a lápiz para que dibuje exactamente lo que le dicen que debe dibujar, sin agregarle ni quitarle nada. Luego, ese dibujo a lápiz lleno de líneas guía y anotaciones pasa a manos de alguien que entinta. Sí, parece ridículo que a alguien le paguen por delinear el dibujo que otro artista hizo, pero es porque el otro artista ya está dibujando otra cosa, y a veces el que entinta es tan bueno que le da su toque único a la obra. Luego, si la obra es a color, pasa a manos de alguien que colorea. Y así el cómic va pasando por varias mesas de especialistas que, aunque hacen pequeñeces, hacen esas pequeñeces en muchas revistas a la vez. Y gracias a esa división del trabajo, cada semana la editorial pone a la venta muchas revistas diferentes. Lo malo de esto es que a lo más alto que un artista puede llegar ahí es ser reconocido como el dibujante de algún personaje ya famoso entre tal y cual año. Y los coleccionistas más ñoños pueden identificar sus trazos aunque no vengan los créditos. Aunque a veces a alguno le permiten proponer alguna historia o personaje nuevo. Pero aunque se le reconozca como el autor, los derechos de la nueva obra pertenecen a la editorial. Y si hablamos de animación o videojuegos, los pasos son muchísimos más. El asunto es que en ese tipo de trabajos no vas a hacer tu propia obra. Sí, ya sé que el sueño dorado de algunos es... Aquí comienza la censura. Sí, ya sé que el sueño dorado de algunos es dibujarle el izquierdo a Spider-Man, y que con eso son felices. Pero eso no es lo que los artistas más jóvenes quieren. Pero ¿qué tal y sí? Imaginemos
que tenemos un artista obsesionado con el izquierdo de Spider-Man. Un día acude a una reunión con un cazatalentos en algún festival o evento de industrias creativas, donde previamente le dieron una hoja con instrucciones detalladas de la escena que tenía que dibujar sin agregar ni quitar nada. Entonces, nuestro artista crea su mejor obra siguiendo religiosamente las instrucciones, y por supuesto, centrando el foco de atención en el izquierdo de Spider-Man en todas las viñetas. Y como su trabajo es tan de buena calidad, por todos los años que pasó dibujando el izquierdo de Spider-Man, pues es contratado y sonido de coro de ángeles, es llevado a trabajar a Estados Unidos para ser el dibujante oficial del izquierdo de Spider-Man. Pero ojo, solo es el dibujante a lápiz, pues tanto el intintador como el colorista del izquierdo de Spider-Man son otros artistas que podrían o no podrían ser de su mismo país, también reclutados por cazatalentos en otro tiempo. Artistas que, como ellos mismos declararan en una radio local, los gringos nos dijeron que somos demasiado profesionales para trabajar en México. Y como de costumbre, como la mayoría de los fans de cualquier obra no tienen por qué saber los detalles técnicos de cómo se hace, cuando algún conocedor del medio los presenta en algún evento, todos los ñoñazos van a rendirle pleitesía en las convenciones porque imaginan que él hace el cómic completo. Y de entre los pocos conocedores, más de uno está presto a pagar $5,000 para tener un dibujo original del primer plano del izquierdo de Spider-Man. Conocedores amigos suyos que estuvieron con él desde la preselección de citas con el cazatalentos hasta la firma del contrato de trabajo. Pero no piensen mal, este hipotético, ficticio y creación 100% original mía al momento de preparar este podcast, llegó a ser dibujante oficial del izquierdo de Spider-Man por su propio trabajo, porque esa era su meta en la vida y trabajó para cumplirla y la cumplió. Envidienle. Me gustaría rematar este episodio con un hashtag de Twitter que encontré, MeetTheDev, que según esto era una imitación del hashtag MeetTheArtist, o conoce al artista. Pero a diferencia de los artistas, el hashtag para desarrolladores de videojuegos no tuvo la misma repercusión, pues todos o eran indies cuyo juego nadie conocía, o eran la mano de obra barata y sustituible de juegos famosos. De hecho, muchos juegos se repetían en las fotos de los tweets. ¿Y por qué no tuvo el mismo éxito? Culpo al internet, pues el internet le ha dado una ventaja enorme a artistas desconocidos. Es divertido enterarte que un dibujo que ya conocías, sea por los memes, algún webcómic o por cualquier otro motivo del que no profundizaré, fue dibujado por alguien específico. Y saber quién lo dibujó, puntos extras si quien lo dibujó se parece a sus dibujos. Cosa rara en el caso de los desarrolladores. Pero al hashtag MeetTheDev le voy a dedicar un episodio del podcast completo, porque en este solo quería contar la anécdota de la tribu de la basura y prevenir a los artistas más jóvenes sobre lo que les espera. Por suerte para mí, esa industrialización no era tan fuerte en los videojuegos cuando tuve esa edad. Pero si, como sospecho, ustedes tienen de vida menos de lo que yo llevo programando en ensamblador, sepan que si quieren entrar en una empresa de videojuegos, la historia será casi la misma. Espero que su meta profesional, si lo que pretenden es entrar a trabajar por ejemplo a Nintendo, es especializarse en programar el movimiento del izquierdo de Mario Bros. Ese chiste está basado en un caso real, de un occidental que programó los movimientos de las hojas de los árboles en un Zelda. Y por eso se hizo famoso. Yo mejor me pongo a programar o voy a terminar haciéndole compañía a la tribu de la basura. Normalmente aquí es donde meto el beep insoportable con el ladrido del perro diciendo fin de la transmisión. Pero oh sorpresa, parece que al fin alguien oyó uno de mis podcasts hasta el final y dijo que ese horrible sonido que había puesto ahí hasta el final a propósito para ver quién lo oía, no le gustó. Y claro, lo hice en mente para poder despertar a alguien que se hubiera quedado dormido oyendo el podcast. Pero ahora que por fin veo que hay por lo menos un solo ser humano que puede escucharlo hasta el final y con el volumen suficiente para escucharlo, doy por terminado la primera salida.
Así que ahora digo fin de la transmisión y ya veremos en otro episodio si se me ocurre algún otro tipo de sonido insoportable. Y ahora sí, fin de la transmisión.